¿W cuánto? Tanque. ¿Tanque así? O WT. Y ahí le da el valor. No, pero unido, pues la que es con su. Ah, 1900 tips. No, solo acá. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Un poco para el otro ejemplo del método de BC. Se fijan, tenemos un tanque circular que tiene 120 pies de diámetro, que se encuentra construido sobre un relleno de 2 pies de espesor conformado por un material. Aquí pongan las flechitas de unidad. Gamma es igual a 130 pies por algo y 125. Ok, conformado sobre un material de relleno, una grava, un peso volumétrico de 130 libras sobre pie al cubo. Obviamente este relleno tiene un par de pies de espesor, está confinado por algún murito superficialmente construido, cuya función es únicamente confinarlo para que pueda ser prácticamente vertical. Este relleno a la vez está conformado sobre un material granular que tiene un peso volumétrico de 125 libras por pie al cubo y un ángulo de fricción de 38 grados, no tiene cohesión. El nivel freático se encuentra a 5 pies de profundidad. Por debajo de este material granular tenemos una arcilla con un SSU de 1000 libras por pie al cuadrado y un peso volumétrico de 118 libras por pie al cubo. El tanque pesa 1900 kilos, pero va a contener agua. El asunto es que aquí queremos encontrar cuál va a ser la altura máxima del agua que se puede incluir en el tanque, manteniendo una capacidad admisible que se relacione con un factor de seguridad igual a 3. ¿Okay? Esencialmente esa es la premisa. Entonces, vamos a iniciar. Ok, ¿qué es lo primero que hacemos? Definamos un par de cositas aquí a un costado que resultan de especial interés. Primero, ¿cuál es la profundidad del desplante de F? La profundidad de desplante de esta cimentación. El ancho más el doble ¿Desde el tanque o...? Desplante. En función de ese esquema, ¿cuál es la profundidad del desplante? La D es 5 pies. ¿Por qué 5 pies? por eso es Es la profundidad del agua, pero el nivel freático por mucho. la D
más B. ¿Cuál es la profundidad del planto? DF o D también lo llamamos a los extremos. La demás, ¿ves? ¿Cuánto sería? Pregunta simple. Esto es el agua, o sea, son 5 pies. Es cero. Muy bien. Oh. Es cero. ¿Por qué cero? Porque no hay temperatura. A ver, estoy transmitiendo la profundidad del plante para que lo tengan claro, y justamente porque se ponen estos problemas de esta forma. Básicamente va ligado con la profundidad a la que se transmite la carga al suelo del sitio. ¿Okay? Entonces, es común en cimentaciones enterrar este tipo de elementos de subestructura con la finalidad de garantizar estabilidad al sistema. Entonces, en ese caso, obviamente vamos a tomar el nivel del terreno natural y vamos a ver que el cimiento se construye hasta una determinada profundidad por debajo del nivel del terreno. Ese no es el caso, porque tampoco es exclusivo. En muchas ocasiones, como estructuras como tanques, por ejemplo, no es necesario enterrarlo. ¿Okay? Entonces, es muy común conformar rellenos para posteriormente colocar este tipo de elementos que muchas veces son incluso ya prefabricados. Simplemente se compra el tanque y se llega y se lo coloca en el sitio. Obviamente se lo enverna y se lo instala para de cierta forma fijarlo. ¿Okay? Pero si se fijan, en este caso tengo un relleno aquí conformado sobre el cual se apoya el tanque, pero en realidad tanto el tanque como el relleno como el agua que va a ir dentro del tanque son en realidad sobrecarga. Por lo tanto, todo este conjunto va a formar una parte de lo que se conoce como esfuerzo de contacto. ¿Okay? Entonces aquí no hay desplantes, la profundidad de desplante es igual a 0. Esto es importante porque sabemos que esta profundidad de desplante influye e interviene en la capacidad portante. ¿Ok? Entonces, lo primero, la profundidad de desplante es 0. Ok, tengo estratificación aquí y tengo también presencia de nivel freático. Entonces, vamos a tomar en cuenta ambos factores para ver si influye o no influye en la capacidad de carga. Vamos con el nivel freático, que es más fácil. Habíamos visto que tenemos 3 casos esencialmente. El primero de ellos era cuando el nivel freático se encontraba por arriba de la profundidad de desplante, el cual no corresponde a lo que estamos analizando. El tercer caso era cuando el nivel freático se encontraba por debajo de una zona de influencia, que se definía como la profundidad de desplante más el espesor de la cimentación. Les hago la pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa profundidad de D más B? La zona de influencia. ¿Cuánto sería B primero? 120 la base. Ok, es correcto, no te ven. B es igual a 120 pies. Entonces, si se fijan, estamos analizando una cimentación, entre comillas, porque en realidad el tanque está cimentado acá arriba sobre este material de relleno. Pero este material de relleno toma toda la carga y la distribuye uniformemente al suelo. Entonces, en realidad, pasa a ser una especie de gran cimentación circular, que no es de hormigón, está conformada por suelo, que es este material. Pero su función es exactamente la misma: transmitirle a la sobrecarga de forma uniforme al suelo del sitio. Es por eso que B es igual al diámetro del tanque en esta ocasión. B es igual a 120 pies. Ok, ¿y hasta qué profundidad vamos a denominarlo como zona de influencia para el nivel plástico?
Temas precio de 120, pero No hay que. Para ver si el caso 3 aplica o no aplica. Ok, ¿cuánto sería? 120 pies. Medido desde la superficie del terreno hacia abajo, o sea, se va desde aquí hacia abajo. Obviamente, vamos a tener el nivel freático dentro de esa zona. Por lo tanto, estamos lidiando con el caso 2. ¿Cuál era la fórmula del caso 2? De menor a. Correcto. Donde gamma prima. Ojo con algo, que aquí hay que tener en cuenta algo. Primero, tengo estratificación, estos pesos volumétricos todos son iguales. ¿Qué debería ser? Debería encontrar primero promedios ponderados. Ok, entonces vamos a ponderar primero esta cuestión. Entonces, gamma va a ser 125. ¿Por qué me mete el 1 ahí? No va. No es así, ¿quién le dijo que era así? No, pero no era un promedio burdo como 125. por 8. Más 118 por 112. Cierro ahí. Todo eso dividido a 120. ¿Cuánto les da eso? Tengo una calculadora. Yo creo que no la tengo. 118.5. Mira, una pregunta van a ser el 112. ¿Cuál es 112? El que está Ok. A ver, la profundidad de influencia para un cimiento respecto a los parámetros de resistencia y en general la caracterización está definido como la distancia medida desde la profundidad del plante hasta una vez igual al ancho del cimiento. En este caso el ancho del cimiento son 120 pies. Entonces vamos a ponderar las propiedades del suelo en 120 pies por debajo del desplante. Entonces, si tienes que el peso volumétrico es 125, aplica por 8 pies de profundidad, significa que lo que te falta para llegar a 120 son 112 pies. Ya, gracias. Entonces, 118.5 libras por sobre pie al cubo. Ok, entonces, igualito, ahora sí encontramos gamma prima. Gamma, ha de ser la regreso, de regreso. Ok. Caso 2. Voy a tener 118.5 menos ¿cuántos es el peso volumétrico del agua en unidades inglesas? 500 62,4. 62,4, correcto. Menos de este 0 y todo eso dividido para 120. ¿Cuánto nos da?
vale a dar 115, perdón, a dar 72, No veo nada. 58, ok. ¿Con cuánto? Con 7. Ok, 58.7 libras sobre pie cúbico. Ok, entonces ya tenemos peso volumétrico efectivo. Vamos ahora a calcular ángulo de fricción efectivo y S sub U. Perdón, C'. Entonces lo hacemos al lado, igualito, ponderamos. Entonces vamos a tener 38 por, en este caso sería 8 porque aplica hasta los 8 pies de profundidad, más 0 dividido para 120. ¿Cuánto nos da? Ok, 2.53. Y ahí eso es phi'. Ahora vamos con C'. ¿Cuánto es la cohesión efectiva del primer material? 0, ¿verdad? Más 1000 por 118, perdón, por 112. Todo eso dividido para 120. Ok, podemos resolver las ecuaciones de capacidad de carga propuestas por Bézier. Y hagámoslo porque es tan fácil. Ya, a ver. Ok, ¿cuánto nos da eso? Tengo 2. Claro, 95 o algo así. Me salió 1,25. ¿Sí? Usted quiere. En ese sería 1,26 menos 1 dividido para tangente de phi'.
dividido para tangente de 2.53. Que debería darnos como resultado 5.70 y algo. ¿66 u 88? 88. Ok, vamos con N gamma. Perfecto. Les hago una pregunta. Tenemos los factores que intervienen en la ecuación de capacidad de carga de Bézic. Tenemos factores de forma, de profundidad, de inclinación de la base, inclinación del terreno, inclinación de la carga. De todos esos, ¿cuáles creen que no aplican aquí? O sea, que van a ser igual a 1. ¿Hay inclinación del terreno? El terreno No, ¿verdad? ¿De la base? no. Un poco. Tampoco. ¿De la carga? Un poco. ¿Hay que corregir por profundidad? ¿De desplante? No, porque está en la superficie. El único que va a aplicar son los factores de forma. Entonces, vamos a calcular. Estos son 3 aquí. ¿Cuánto es la longitud de un círculo? Un círculo. El ancho 120, ¿cuánto es? 120 también. Ok, ¿cuánto nos hace? Shape factor. ¿Cómo? El de shape factor, sí. Cambio de mercado, Ya. La longitud. ¿Has visto cuál es la longitud de un círculo? Porque esa es la
Que son cuadrados. No, está aquí, circulando. Sí, pero es un cilindro, ¿verdad? De ancho tiene 50. Pero también. Porque de frente es un cuadrado. Ya. Ok. Claro. Le vamos a anotar la ecuación de capacidad de carga. Se la dicto tal cual porque quiere hacerles una pregunta. Entonces tenemos Q sub Q. Ahí donde hay espacio. Es igual. Vamos a escribir, obviamente ya obviando aquellos factores que sabemos que son igual a 1. C' por NC por SC más sigma prima ZD. ¿Cuál es sigma? O sea, está bien. Pero hazlo más. Ah, sí, pero hazlo más. Parece un cero. Parece un cero. Ahora parece vos. Sí, hazlo más grande. Sí, hazlo más grande. Eso parece cero. Vamos allá. Esperen. Un segundo. Algo creo que se está pasando. Sigma ZD, ¿cuánto es? Esta fórmula siempre, ¿no? Ajá. DC. No, error mío. Borremos eso. Sí. A ver, la profundidad del desplante es igual a 0. Sin embargo... no, un segundo. No, sí, no estábamos bien. A ver, no. Último. Está oscuro aquí, profundo, no ve bien. ¿Cuál es el gris? No, pues si lo tengo en modo ahorro de energía. Ah, es cierto. C' por NC No tengo ya. por SC Al 8. por SC más sigma prima ZD por NQ por SQ más 0.5 por gamma prima por B por N gamma. Les pregunto, ¿alguno de esos términos hace 0? Sí. ¿Cuál? C'. Correcto. Pero y el S perdón. El de C'. Por N gamma y por S gamma, sí. ¿Qué me decía? Efectivamente, ¿por qué este término se hace 0? Y por lo tanto, el esfuerzo vertical efectivo y la profundidad del desplante va a ser igual a 0. Entonces, no calculamos nada ahí. Esencialmente, la capacidad de carga va a venir dada por estos dos términos. Y ahora sí podemos reescribirlos. Quiero borrar esto para que no quede para el principio. Entonces, Q sub Q va a ser igual a 933.33.
Sí, ya por aquí. Super buena que también la por mí. Gracias. Ok. Calculamos cuánto nos hace. Probablemente. $7,063.1, o sea, 7,063 cerrados. Ese. Sí. Eso es lo que le. ¿Qué unidades? Muchas gracias, muchas gracias. No. Libras. ¿Sobre qué? Sobre nuestro. Ah, no, sobre el pie. Sobre el pie al cuadrado. Muy de fuerza. Ok. Yo necesito saber. Tengo la capacidad última del suelo. Tengo que saber cuál va a ser la altura máxima de agua para mantener un factor de seguridad de 3. O sea, borremos todo lo que sea de capacidad menos la última ecuación. Entonces, por definición, sabemos que Pero celebren, me dejaron muy por definición sabemos que el factor de seguridad Fs único que se puede poner. no es otra cosa que la relación entre igual no es otra cosa que la relación entre la resistencia y la demanda. Anótelo así. Tengan presente. Resistencia dividida por la demanda. Entonces, en todos los casos dentro de la ingeniería, cuando hablamos de factor de seguridad, no es otra cosa que resistencia. Para demanda, buscamos siempre que la resistencia sea mayor a la demanda, por lo tanto, tener un factor de seguridad mayor a 1. En este caso va a ser igual a la relación entre la resistencia, que es Q sub Q, y la demanda, que sería Q, que es el esfuerzo de contacto. Y tenemos que garantizar un valor mínimo de 3 en esta relación. O sea, mínimo, por lo tanto vamos a igualarlo a 3. Tiene que ser 3 o mayor a 3. Ok, ya tenemos Q sub Q. Ojo, es condición estática, por eso es 3. Y no podría ser menos. Entonces nos resta calcular Q. ¿A qué va a ser igual a Q? Vamos a escribir. ¿Cómo? El esfuerzo de contacto. Obviamente, podemos dividir este esfuerzo de contacto en 3 componentes. Vamos a ponerlo así. Pónganle QT, que sería QT. El esfuerzo producto del peso del tanque más QR, que sería el esfuerzo producto de este relleno que tiene 2 pies de espesor, más QW, el esfuerzo producto del agua. Esencialmente esas son las 3 fuentes que van a aportar a mi esfuerzo de contacto. Entonces vamos a calcular QT. Tenemos el peso total del tanque, que es 1900 kilos.
¿Con agua o sin agua? Solo el tanque, de la estructura. Entonces, pero eso está en términos de fuerza, digamos en términos de fuerza. Ahora, esto que tengo que hacer. La fuerza es igual a qué? Fuerza sobre área. sobre área. Por lo tanto, calculo el área del tanque primero. Ah, bueno, póngale. Toma. Sí, está bien. Sí, es circular. No, bueno. Gente que no se acuerda del área de un círculo. Ya, poco más se Más. ¿Qué más la Pi por diámetro cuadrado sobre... Ah, Pero ahí está el No, radio. dije ya. no. Ahí está el radio. Ay, ay, Ahí agarra libre. El diámetro es 120, el radio es 60. No es pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Te está escuchando? Diámetro. Ahí está poniendo ahí el radio. 130 ¿Por qué vamos a estar? por 2. ¿Sabes lo que es el Más. radio? ¿No te ¿Cuánto acuerdas? es el peso volumétrico del agua? La mitad del diámetro. 62.4. ¿Por qué ya tiene? Pongámosle un nombre para... Ahora Póngale es aquí. fácil. Medido desde aquí Ya, ya, ya. acá. ¿Qué letras le ponemos? HW, póngale. Ya. 32.4 por HW. Ok, podemos simplificar esa expresión y expresarla en términos de HW, le dicen cuando le da. ¿Cuál? Eso. ¿Este? Era el tanque. Este es el tanque. La vuelta de control. Eso es un caso de 90 Sí, porque a la larga lo vamos a comparar con el esfuerzo que está en libras. ¿Qué cosa ¿Cuánto les da? Estás loco. Todos son números positivos. Estás loco. Pero ¿por qué me despejan en función de Q? La Q es igual a cuánto más HW. No, es importante. Yo la dirección de ¿Qué cosa? Si le he mandado a hacer una suma ahí, no quiero que me A ver. deje nada todavía. les pongo 900. 1863 sale. ¿Cuánto? Más fuerte, más fuerte. HW. No le pegues. Sí, eso, no le escucho. 428 cuánto? Ok, ahí No estoy sí. despejando Q. Una vez que tenemos este esfuerzo, lo reemplazamos en la ecuación de arriba. Vaya, arriba. Donde al lado del 3 pongo igual, ahí mismo. Entonces vamos a tener 7063.1 dividido para esa expresión. Y ahí sí despejamos. Es más, escríbanlo para que nadie se confunda. Pero tampoco sabes cuánto magnitud. Vamos a tener abajo, Lo que vale Q, vamos a lo tener puse ya de una, con la relación. HW HW. Pero pusiste un es igual Sí. Y la a Q.
¿Y la HW? Esto va a salir. 7063.1 Espérate. Esto va a salir, dilo nomás. dividido para Esto sí 3. sale. Todo eso menos Ah, es que Q vale. todo. Q vale. ¿Dónde está el algoritmo? Q vale. Todo. La división. Toda de la fracción y algo. menos. Q A vale. la derecha. 0, 6. Está bien. 3. A ver. Es que esto vale Q, pues. No. Fuera de la fracción. Q no tiene valor. Q está arriba. Eso es QU. No, QU vale 7000. 428. Eso significa igual a 3. Entonces tú después de la Q de acá multiplicas todo eso. y divides para 3 de acá y te sale. Todo. Es lo que está. Que se supone que tuvieron todo hecho por allá. Dividido para 60. Y ahí tú puedes despejar esa vaina y te sale HW. Mira, va a salir eso. Yo usé esa. Mira. Mira. Después salen con cosas raras. Mira. Por eso digo. Pero ¿cuánto pusiste de valor de Q? Todo eso empieza. Metí toda esa ecuación que tenía ahí debajo en la relación de Q, Q y 3. Ya, a ver, pero HW pusiste como X, ¿verdad? Sí. ¿Y Q qué pusiste? Maricón, te estoy diciendo Que Q vale 2354.3. la ecuación que está en Q lo puso abajo. Y esta 30.9, o sea, 31 pies. no me salía. Sí, Entonces la altura máxima de agua que le puedo meter en este tanque, manteniendo ese factor de seguridad de 3, es 31 pies. Obviamente cualquier valor por debajo de 31 pies es equivalente a un factor de seguridad más alto. ¿Ok? Listo, pero ahí el marcador alemán. Entonces, como pueden ver, estas ecuaciones son aplicables no solamente a cimentación del hormigón armado, esencialmente aplica para cualquier sobrecarga externa. Lo importante que necesito que tengan claro es que es la capacidad que tiene el suelo o el conjunto a soportar una sobrecarga externa. Obviamente siempre vamos a tener que ligar con factores de seguridad porque ya sabemos el grado de incertidumbre que tenemos en este tipo de cálculos. Por lo mismo también ya redondeamos siempre las respuestas y trabajamos con datos decimales porque sabemos que existe incertidumbre. Aquí no es una cuestión de prevención. Una libra porque es cuadrado más o menos da exactamente igual. ¿Okay? Entonces, esencialmente, las metodologías para el cálculo de la capacidad portante de cimentaciones superficiales se fundamentan en la teoría de Terzai y después vemos métodos más sofisticados como esta propuesta de Bessick que a la larga considera una serie de factores que ajustan la capacidad de carga para tener en cuenta todas aquellas cosas que eran unas limitantes bajo la metodología de Terzai. Pero una vez que tenemos claro eso, se vuelve bastante repetitivo. Y podemos seguir hasta el infinito chequeando muchos otros factores. Por ejemplo, ver la fórmula de capacidad de carga de Meyerhoff. Y es la misma cuestión, sino que Meyerhoff propone sus propios factores de capacidad de carga. De Hansen se fundamenta en exactamente lo mismo. Sino que obviamente propone sus propios factores que terminan afectando a la capacidad de carga. Y así crean muchísimos autores, muchísimos. Porque muchas veces lo que se busca es ajustar fórmulas de capacidad portante a terrenos de algún sitio en particular. Es porque nosotros digamos, voy a aplicar la fórmula de capacidad de carga de González y cojo la misma de Terzai y lo que hago es calibrar los factores en función de unas pruebas a escala que voy a hacer aquí en la ciudad de Guayaquil. Y digo, estos factores, esto es aplicable y es muy bueno, es lo máximo, pero siempre y cuando lo apliquen las arcillas de la ciudad de Guayaquil. Cuando hay otra parte, probablemente
pierda muchísima precisión. Entonces hay que tener también muchísimo cuidado con formulaciones que vamos a encontrar en publicaciones en internet, porque muchas veces hay limitantes que aplican bajo ciertas particularidades. En términos generales, las formulaciones que hemos visto aplican en general a todo tipo de suelo. Ok, estos estados límite de falla. Fuera lindo si todo fuera capacidad de carga. Lastimosamente, es uno de los aspectos que tiene que evaluarse dentro del diseño de una cimentación superficial. El otro estado límite fundamental es el estado límite del servicio, que en realidad probablemente no sea nuevo para ustedes, porque parte de eso se trata en mecánica de suelo 1, porque a la larga hay que analizar el tratamiento, en mecánica de suelo 2 también. Entonces, para el diseño de una cimentación, vamos a considerar el estado límite de servicios, que son asentamientos. Ok, entonces vamos a referirnos y ver qué dice la norma respecto al estado límite de servicio. Puedes sacar matriz. No de acuerdo. No la dejo. Yo no puedo sacar matriz, o si es que puedo, nadie. ¿Se puede? Sí, aquí está. Hazme un mini tutorial, no sé usar esas cosas. Nada, ¿sabes? Eso se explicaré que y los demás tú lo haces a mano. Mira, aquí yo metí todito. Ustedes son una bola de trapos que sacan la vaina, ¿cómo se llama? Venga, a ver. Las matrices en calculadora, trapuso de miércoles. ¿Es a mano? No, yo compruebo. Y en Python ahora es la trampa. No, pero igual, ¿sabes? Esta man de Romero me dijo que Ok, vamos a necesitar calculadoras con ¿quién matrices. es el siguiente usuario? Así que, Te toca escribir bastante. Es más, necesito 2 personas. Tú eliges. Ok, a ver, estado límite de servicio, sabemos que hace referencia a asentamientos. Hay que tener claro específicamente qué dice la norma respecto a eso. Esencialmente, cuando hablamos de asentamientos, todo tipo de norma establece 2 criterios de control. El primero de ellos hace referencia a asentamientos totales, y eso es importante, asentamientos totales. ¿Qué dice la norma? Dice, en términos del asentamiento promedio total, que experimente la cimentación de una estructura durante un lapso de 25 años. Y eso es importante porque se establece un lapso de 25 años. ¿Se puede exceder esta barrera legalmente hablando? Mejor dicho, físicamente hablando, sí, se puede exceder. Pero mientras no ocurra durante un lapso de 25 años, no es imputable al diseñador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se consideran los asentamientos que pueden ocurrir en este lapso de 25 años, tiene que considerarse todas las posibles fuentes de asentamiento. Entonces, entre estos tenemos asentamientos inmediatos, asentamientos por consolidación primaria, asentamientos por consolidación secundaria y asentamientos inducidos por sí. Cuando nos referimos a asentamientos por consolidación secundaria, son asentamientos que se dan producto de la cedencia de las partículas sólidas que conforman el suelo, producto de una sobrecarga sostenida a lo largo de un periodo de tiempo extenso. Entonces, asentamientos por consolidación secundaria pueden llegar a ocurrir un tiempo posterior a este periodo de 25 años. Es posible. Por ejemplo, el edificio que tuvo problemas en el centro de Guayaquil. Este edificio tenía mucho más de 25 años de construido sin tener problemas aparentes en su cimentación. Y de la nada, repentinamente, empezó a experimentar deformaciones y producto de esas deformaciones se fue fue afectando su serviciabilidad, fue inclinándose y posteriormente obviamente se convirtió en peligro. ¿Es imputable esas deformaciones al diseñador geotécnico? No, porque excede este periodo de tiempo. ¿Okay?
tampoco era imputable en ese caso porque cuando se diseñó no había norma. En este caso ya existe, pero así hubiera existido, no hubiera sido el caso. ¿Ok? Entonces, la norma me dice que se deben de considerar todas las cargas muertas de servicio y el 50% de las cargas vivas máximas. ¿Ok? Y nos permite que para construcciones aisladas hasta 20 centímetros de asentamiento y para construcciones entre medianeros hasta 10 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Esencialmente, si mis vecinos están bastante lejos, si mi casa se hunde 20 centímetros uniformemente, está bien, es aceptable. A fin de cuentas, el que se perjudica soy yo. No significa que mi casa sea insegura, porque si el asentamiento es uniforme, básicamente el nivel se reduce uniformemente. Bajo cerca de un escalón, un poco más de un escalón. Obviamente está turro, porque si estoy justo al nivel del terreno y me hundo 10 centímetros, voy a tener que bajar para entrar, no tiene sentido, me voy a inundar. Pero desde el punto de vista de seguridad no me afecta absolutamente nada, siempre y cuando el asentamiento sea uniforme. Por otro lado, cuando ya estoy entre medianeros, es decir, tengo vecinos relativamente cerca, el asentamiento permisible se reduce. ¿Por qué? Porque producto de esta deformación, obviamente el suelo no es que todo experimenta, se asienta por debajo de la casa y a los costados no pasa absolutamente nada. Va a haber manifestaciones de esta deformación y esas posibles manifestaciones pueden afectar a mis vecinos y yo no tengo el derecho de molestar al vecino. Entonces tengo que tener estas deformaciones dentro del rango permisible, dentro de estos dos. Entonces, en términos generales, cuando diseñamos cimentaciones, se tiene que controlar estar en este rango. Pero obviamente no es, en realidad el asentamiento total no es el único problema, en realidad la mayoría de las veces es el menor de los problemas. ¿Por qué? Porque si el asentamiento es uniforme, salvo esa pérdida de serviciabilidad que hemos mencionado, que puede llegar a ser molesto, a niveles de seguridad no hay afectaciones. Pero cuando tenemos asentamientos diferenciales, ya se vuelve problemático. ¿Ok? Entonces muchas veces el asentamiento diferencial es el que manda el diseño. Básicamente, ¿qué es el asentamiento diferencial? Tomamos como ejemplo este pórtico estructural, el cual cada una de las columnas tiene una cimentación independiente, supongamos que sea un plinto. Y el plinto de la izquierda va a tener un asentamiento S1, el plinto de la derecha tiene un asentamiento S2. El asentamiento S2 es mayor a S1, lo que va a originar que se genere una distorsión angular. Producto de esta distorsión, vamos a inducir esfuerzos a la superestructura que no fueron considerados en el diseño, porque cuando se hace el análisis estructural lo que hacen es empotrar las columnas en su base, lo que significa que no tengo ni desplazamientos ni rotación. Pero si uno de los soportes se desplaza, y eso se ve en análisis estructural, vamos a ver que se genera un incremento de esfuerzo que no estuvo contemplado originalmente. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En daño, esencialmente. Y daño que a la vez se traduce en pérdida de serviciabilidad. Entonces, producto del asentamiento diferencial es donde vamos a ver los mayores efectos de la deformación. Producto del asentamiento diferencial es que vamos a ver que una puerta no cierra bien, que las ventanas se descuadran, que empezamos a tener filtraciones en baños porque las piezas, los codos y accesorios que van dentro de las tuberías, dentro de las paredes para conectar las tuberías,
empiezan también a sobreesforzarse, por lo tanto se generan filtraciones. Entonces ya no solo es la filtración, sino que la filtración se traduce en humedad y eso se traduce en hongos, y la típica que se raquetea la pared, se la vuelve a pastar, se la vuelve a pintar, y al poco tiempo está nuevamente llena de hongos y completamente pelada. Puede llegar a darse agrietamiento de las paredes, de mampostería, debido a que la mampostería, los bloques son muy rígidos, tienen poca capacidad de deformación y producto de esa diferencial puede llegar a agrietarse estos elementos. Obviamente, en casos ya muy extremos, llega incluso a observarse que la cerámica o el recubrimiento de los pisos se empieza a despegar, y en casos más extremos todavía ya empezamos a ver daño estructural como grietas en columnas, vigas, losas, etc. ¿Okay? Entonces, teniendo eso en cuenta, la norma dice, bueno, establece 4 límites, y estos límites dependerán del tipo de edificación. Esencialmente, en el literal A vamos a tener aquellas edificaciones que son muy sensibles a las deformaciones diferenciales, como las edificaciones con muros y acabados susceptibles, es más, de dañarse con asentamientos menores. Y a medida que vamos bajando, lo que vamos a observar es que este límite permisible de deformación diferencial se incrementa. Por ejemplo, acá, edificaciones con muros de carga en concreto o mampostería, edificaciones con pórticos en concreto, sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores. Y por último, edificaciones en estructuras metálicas sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de la última puede ser un galpón, donde tengo una estructura metálica, no tengo paredes, no tengo nada. Entonces, puede ser más permisible. El literal C a lo mejor puede ser una estructura aporticada, por la que vemos ahí, pero cuyo fin es que sea una bodega, donde en realidad las paredes ni siquiera están enlucidas, está el bloque visto. Entonces, en realidad, en ese tipo de edificaciones, bueno, se puede ser más permisible. Pero para viviendas, por lo general, estamos entre el literal A y B. Y depende esencialmente del nivel de acabados de la vivienda. Una casa con un nivel de acabados muy alto va a estar en este literal A, y prácticamente la deformación diferencial es muy restrictiva. Ok, ¿qué nos da la norma? Como referencia, esencialmente nos da la referencia de cuál es la diferencia de asentamientos entre dos columnas contiguas. Imaginémonos que este es nuestro pórtico. El uno se asienta un valor S1, el otro lindo se asienta un valor S2. Es más, pongámosle no. Supongamos que este se asienta 2 centímetros y este se asienta 4 centímetros, ya, el doble. Y esto ocurre en una longitud, la distancia entre columnas es igual a 5 metros. Ok, entonces vamos a encontrar cuál va a ser el asentamiento permisible. Si fuera una edificación con acabados susceptibles a dañarse, voy a tener 5 por 100, es 500 dividido para 1000. Eso es 0.5 centímetros. Para la segunda edificación voy a tener 1 centímetro. Para la siguiente voy a tener 500 dividido para 300, ¿cuánto es? 1, 2, 1, 3. 1, 6. Y para el último, 500 dividido para 160. Oye, me gusta.
3-2. Está bien. ¿Cuántos te vinieron? ¿Solo te regalaron uno? En nuestro caso, Como una tengo pulita un de Delta tinta para llenarlo. que va a ser igual a 4 menos 2, Tienes que pasar el link. que son 2 centímetros. Entonces, si nuestra edificación tiene acabados susceptibles a dañarse, se va a dañar porque tenga un asentamiento diferencial excesivo. Lo mismo para el caso B, para el C, y esta diferencia puede ser permisible únicamente en el caso de un galpón con una estructura metálica que no tenga acabados susceptibles a dañar. ¿Qué puede originar esta diferencia de asentamiento? Hay un montón de causas. A los factores que originan el asentamiento. ¿Por qué no es uniforme? Diferente tipo de relleno. No fue uniforme, no faltaba La el compactación. Ok, malos procesos constructivos puede ser una causa, una mala práctica constructiva. Y desde el punto de vista de diseño, Esas cargas no consideradas en un extremo de otro, por ejemplo, no sé, está considerado una carga viva y en una parte donde se va a estar, donde hay mayor asentamiento, se colocó un tipo de máquina que pesa ni sé cuántas toneladas. puede ocurrir concentración de cargas que inicialmente no estuvieron previstas. A ver, pero hay que tener en cuenta, pongamos que 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que todas estas son columnas que están en planta, que la separación entre todas ellas es la misma, es L. Entonces, esta columna que está en el centro va a descargar lo mismo que esta columna que está en los laterales. ¿Sí o no? No. No tenemos que hacer lo que hicimos en estática, ¿verdad? Lo de las cargas. No, ¿verdad? Sí, Y cargar. esta aquí va a El descargar lo trapecio. mismo que la primera. No. No, entonces, de por sí, por configuración estructural va a haber una diferencia en la transmisión que de carga hacia los elementos de cimentación y por lo tanto hay una diferencia en el esfuerzo de contacto. Y el asentamiento, una de sus causas es el esfuerzo de contacto. Entonces, una primera causa de asentamiento puede ser simplemente no considerar esta variabilidad en la distribución de carga. Es muy común por eso en cimentaciones que los cimientos de la parte central tengan mayor sección que aquellos de las zonas aledañas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es de cierta forma uniformizar la transmisión de esfuerzos al suelo. Es decir, esta aquí que tiene 1 metro de ancho me transmite 5 toneladas por metro cuadrado. Esta acá que tiene 70 centímetros me transmite 1 tonelada por metro cuadrado. Menor ancho significa que la carga que baja por la columna se va a concentrar en un área de menor tamaño y por lo tanto el esfuerzo de contacto va a subir. ¿Qué? Si yo vengo y digo, no pereza chequear esta cuestión, le mando plitos de 1,50 por 1,50 todo, voy a tener una diferencia en el esfuerzo de contacto que obviamente se traduce en una diferencia de acercamiento y posibles problemas de acercamiento diferencial. Ojo, no es la única causa, esto es previsible, pero hay ocasiones que simplemente la estratigrafía de un sitio, es decir, las características del suelo, son tan variables que vamos a tener cambios drásticos en los asentamientos. ¿Ok? Y eso también es previsible.
pero para poder de cierta forma predecirlo, tengo que hacer exploración geotécnica. Si yo vengo y hago una perforación en el centro de la casa, ¿cómo voy a tener en cuenta la variabilidad? No tengo ni idea, pues tengo uno, esa es mi verdad absoluta. Pero si vengo y hago dos sondeos por lo menos, uno aquí y otro por acá, ya puedo darme cuenta, esta cuestión varía bastante. La forma, por eso dice, que a veces también se vuelve una exageración, que mínimo se tienen que hacer 3 sondeos. ¿Sí? Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero para edificaciones muy chiquitas como viviendas, 3 sondeos es bastante plata. Entonces, muchas veces no es factible. Pero en todo caso, hay que tener en cuenta también esta variabilidad, porque puede generar problemas de asentamientos diferenciales. ¿Okay? Y eso es importante. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Cuántas áreas cubre un sondeo? ¿O no está establecido por ahí? No, si está establecido. Depende. Ya te digo. Buena pregunta. Depende de la altura de la edificación y de la magnitud de las cargas que va a transmitir. Entonces, en términos generales, la norma te da una tabla en donde te permite establecer una categoría de construcción y hay esencialmente 4 clasificaciones. Bueno, primera, edificaciones hasta 3 niveles, clasificación media entre 4 y 10 niveles, alta entre 11 y 20 niveles y especial mayor a 20 niveles. Y una vez que tienes establecido eso, te da otra tablita donde te establece el mínimo de sondeos y la profundidad mínima de exploración. Entonces, pero eso también es una limitada, porque hay ocasiones en que tienes tú puedes tener una edificación de 10 pisos donde te exigen un mínimo de profundidad de exploración de 25 metros, pero tienes la roca a los 10 metros. Tú me vas a perforar 15 metros de roca. Claro. Muchas veces es innecesario. Pero bueno, ahí hay unas cláusulas a nivel normativo que dice que a fin de cuentas el diseñador es lo que decide. Ok, no sé si te dan una pregunta o duda adicional. Listo, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.